Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos, como todos los viernes, dispuestos a ofrecerles herramientas, recomendaciones y experiencias enriquecedoras para su vida. Espero hayan tenido una excelente semana y les agradezco su fiel sintonía. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla Fernando Rivero en este espacio diferente donde abordaremos otro tema interesante de una manera muy personal. Quienes me conocen saben que no solo soy un apasionado de los temas de crecimiento personal, sino que también desde hace un buen tiempo he estado bastante interesado por los temas relacionados con la salud y en especial con todo lo que tiene que ver con la sana alimentación. Afortunadamente, hoy en día existe una gran cantidad de personas que cada vez más toman la decisión de adquirir hábitos de vida saludables y toman conciencia de la importancia de la buena alimentación para disfrutar de una excelente calidad de vida y por supuesto de la relación que existe entre nuestra mente y nuestro cuerpo, y esto se ha logrado gracias a la labor de muchos profesionales de diversas áreas del conocimiento que se han dedicado a difundir y a ser verdaderos influenciadores del bienestar integral. Hoy en Muy Personal quiero hablarles de un tema muy interesante y del que cada vez se habla con más fuerza en el mundo de la salud y del bienestar integral. Pero antes de mencionarles el nombre, me gustaría preguntarles ¿cuántos de ustedes han sentido el impulso de comer después de una discusión con su pareja o cuando están estresados o después de recibir una noticia triste y sin tener aparentemente la sensación fisiológica que experimentamos cuando tenemos hambre? Pues el día de hoy les traigo una invitada muy especial para mí. Ella es comunicadora social y coach en salud holística y nutrición integrativa. Además es fundadora y editora de la revista digital Viva Mi Salud. Así que para mí es todo un placer tenerla en este espacio muy personal, además porque tengo el honor de conocerla como ser humano. Así que señoras y señores, con ustedes María del Mar Morales. María del Mar, bienvenida a mi programa y mil gracias por aceptar la invitación y qué rico tenerte aquí en Muy Personal. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por esta invitación tan hermosa a tu programa que además me encanta. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Muy Personal y estoy muy feliz de estar aquí para conversar sobre un tema tan interesante como el que vamos a abordar hoy. Claro que sí, María del Mar. Y bueno, todos sabemos que cuando hablamos de hambre lo hacemos para referirnos a la sensación que nos indica la necesidad de comer. Pero quizá para muchas personas les resulte raro escuchar que exista también el hambre emocional. Así que por favor, cuéntanos qué es eso del hambre emocional. Pues mira, Fer, hambre emocional es un término que usamos dentro de la psicología de la alimentación o la psiconutrición para referirnos a aquellos episodios en los que recurrimos a la comida como medida para calmar, para evitar o incluso para celebrar ciertos estados emocionales que nos resultan o muy positivos o muy incómodos. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración importante y es que todos los seres humanos en ciertos momentos de nuestra vida nos alimentamos de manera emocional. Y esto es normal porque aparte de que somos seres naturalmente emocionales, vivimos también en una cultura en la que la comida tradicionalmente se ha ligado con los momentos más trascendentales de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar y a recordar, nos vamos a dar cuenta de que los alimentos son un factor común en los momentos más intensos a nivel emocional. Por ejemplo, la cena de graduación, la primera cita con nuestra pareja, la cena de aniversario, la torta de cumpleaños, hasta el helado que nos comemos para superar una tusa. En todos esos casos, la alimentación es motivada o acompañada por una emoción fuerte. Y sin embargo, esto no está mal ni debe preocuparnos. El verdadero problema del hambre emocional aparece cuando la comida se convierte en nuestro único mecanismo de afrontamiento emocional. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero. Un espacio diferente
de solo inspiración. Bueno, bastante interesante la relación inconsciente que establecemos con los motivos que nos llevan a comer, porque creo que todos en lo primero que pensamos cuando queremos festejar o celebrar algún acontecimiento importante con los amigos, con la pareja o con la familia, es con una salida a comer. Pero María del Mar, ¿por qué aparece el hambre emocional? O sea, ¿cuál es su raíz? Pues precisamente la raíz del hambre emocional está, como su nombre lo indica, en las emociones, en emociones que de pronto no queremos afrontar, en emociones que hemos gestionado de forma equivocada o en emociones que nos dejan ciertos vacíos que no sabemos cómo llenar. En ese sentido, el hambre emocional puede desencadenarse o intensificarse cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes, enojados, nerviosos, estresados o simplemente cuando nos sentimos solos o inseguros. Esto quiere decir, Fer, que ninguna persona está exenta de experimentar hambre emocional en determinados momentos de su vida, así como ninguna persona está exenta de vivir o de sentir emociones fuertes a lo largo de su vida. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay ciertas personas que pueden ser más propensas a experimentar hambre emocional. Por ejemplo, las personas que están sometidas constantemente a situaciones de estrés laboral o familiar. O, por ejemplo, personas que en su infancia crecieron en una familia en la que los alimentos eran usados para premiar o para castigar conductas. Lo cierto, Fer, es que el hambre emocional puede tener diferentes causas, tantas como personas hay en el mundo, porque cada persona es un universo completamente distinto. Sí, claro, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Pero muy interesante todo lo que dices, porque todos esos comportamientos que acabas de mencionar y que se convierten en las posibles causas que nos llevan a comer de forma impulsiva, normalmente los tenemos de forma inconsciente. Y digo inconsciente porque cuando uno está estresado o está triste y siente ganas de comer algo, lo curioso es que en ese momento por lo general no somos selectivos, es decir, siempre terminamos eligiendo el mismo tipo de alimentos con tal de calmar la ansiedad de comer o simplemente para meterle algo al estómago, pero rara vez tenemos la capacidad de gestionarlo y de hacer algo al respecto. Pero entonces me surge otra pregunta, María del Mar, ¿cómo podemos diferenciar el hambre física del hambre emocional? Es decir, ¿cómo sé yo si en realidad eso que se me está antojando comer es debido a la sensación fisiológica de sentir hambre o es producto del hambre emocional? Bueno, Fer, hay varios tips o claves que nos pueden ayudar a diferenciar el hambre emocional del hambre física. Para empezar, el hambre física aparece gradualmente y es paciente. La sensación de hambre la vamos sintiendo poco a poco y se va intensificando con el paso de las horas. Sin embargo, el hambre emocional es repentina, es urgente, es impaciente, queremos comer y queremos comer ya, no da espera. Otra clave es que el hambre física aparece varias horas después de comer porque es una necesidad biológica que tenemos que sentir en algún momento, mientras que el hambre emocional puede aparecer a cualquier hora, incluso cuando acabamos de comer, puesto que no responde a una necesidad física sino a un estado de ansiedad. Un tercer punto muy importante y muy clave, es que el hambre física se puede satisfacer con cualquier alimento. Si tú tienes hambre física y real, te ofrecen una manzana y te la comes porque tienes hambre. Mientras que el hambre emocional está orientada a alimentos muy específicos que generalmente son ricos en azúcares o ricos en grasas. El hambre emocional no se calma con un brócoli, con una ensalada o con una manzana. El hambre emocional quiere helado, quiere galletas, quiere pizza, quiere chocolate con pan. Este es un aspecto muy clave para aprender a diferenciar estos dos tipos de hambre. Por último, tenemos también que el hambre física, y como es natural, se calma después de comer, ¿cierto? Tú comes y te sientes satisfecho. Sin embargo, el hambre emocional puede incluso dejar una sensación de insatisfacción y culpa porque la comida evidentemente no soluciona la necesidad que buscaba satisfacer, porque tu necesidad era emocional. Todas estas son claves muy importantes para identificar y reconocer el hambre emocional como primer paso. Este es el primer paso para abordarla de una forma mucho más integral. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Según los expertos, la comida no sirve para nutrirnos únicamente.
y el hambre emocional es cada vez más frecuente, ya que activa la sensación de placer y neutraliza todas las emociones negativas como la tristeza, el aburrimiento, la rabia, etcétera, por lo que se está convirtiendo cada vez más en una especie de droga para la sociedad occidental. No solo nos genera satisfacción, sino que además es legal y no produce estados de conciencia alterados, por lo que podemos seguir normalmente con las responsabilidades de nuestro día a día sin sufrir estigma social. Sin embargo, cuando utilizamos la comida como fuente de estímulo y placer, esta se convierte en un consuelo o en un ansiolítico, lo que genera que seleccionemos alimentos que se componen de calorías vacías, es decir, calorías que no tienen capacidad nutritiva, como los alimentos ricos en azúcares, grasas y sal, como pastelería, ultraprocesados, alcohol, chucherías, bueno, en fin, que son a su vez altamente adictivos. Pero bueno, María del Mar, cuéntanos qué consecuencias puede generar el hambre emocional cuando no ha sido identificada y por supuesto no es atendida o no es oportunamente gestionada. Muchas consecuencias y muy variadas, Fer. Cuando se habla de este tema, las personas suelen creer que es algo sin importancia, que no puede tener mayores implicaciones. Sin embargo, cuando el hambre emocional se vuelve recurrente y se convierte en ese atajo que utilizamos cada vez que queremos evadir problemas o cada vez que queremos evitar hacernos cargo de nuestras emociones, el hambre emocional puede convertirse en un problema muy serio con consecuencias en nuestra salud mental y física y por supuesto también en nuestra salud emocional. Empecemos por decir que el hambre emocional, al ser tan impaciente y a menudo compulsiva como señalaba anteriormente, puede ocasionar o puede agravar trastornos gastrointestinales como gases, hinchazón, estreñimiento, entre otras patologías que son muy comunes en la actualidad. También, y al estar orientada generalmente a alimentos ricos en calorías que no son los más saludables, el hambre emocional puede acarrear aumento de peso y otros problemas asociados con el exceso de grasa corporal y con la mala alimentación, como es el caso de la diabetes. Por si fuera poco, Fer, el hambre emocional puede exacerbar sentimientos de culpa, sentimientos como remordimiento, como impotencia e incluso puede derivar en trastornos más graves de la conducta alimentaria, como es el caso de la bulimia. Lo que es peor, Fer, es que al final el hambre emocional no soluciona nada, porque comemos para sentirnos mejor y el tema es que terminamos sintiéndonos peor. Es como cuando nos emborrachamos para olvidar una pena de amor y al otro día por supuesto que no hemos olvidado la pena de amor y además nos sentimos avergonzados y con un dolor de cabeza terrible por el guayabo. Yo pienso que no se necesita ser psicólogo o coaching para reflexionar sobre lo que nos pasa en la vida. Y compartir información que en algún momento pueda ayudarle a alguien en el proceso personal por el que esté atravesando. Y eso es lo que haré de una manera muy personal. Este y todos los viernes de 5:30 a 6 de la tarde por WIS Stereo 96.9 MHz. Hablaremos de todo y para todos. Fernando Rivero, solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan con Muy Personal, estamos hablando de un tema bastante interesante y muy popular por estos días en el mundo de la salud y el bienestar integral, como es el hambre emocional. Y nos acompaña María del Mar Morales, ella es Health Coach en Nutrición Integrativa del Centro de Medicina Saludar en Bucaramanga y también es divulgadora científica con más de 100.000 seguidores en sus redes sociales en Pinterest e Instagram. Pero bueno, María del Mar, ya hemos hablado sobre qué es el hambre emocional, por qué aparece, es decir, cuál es su raíz. También hemos hablado sobre las diferencias entre el hambre física y el hambre emocional y de las consecuencias que puede generar el no identificarla. Pero contémosle a nuestros oyentes qué estrategias se pueden implementar para trabajar con el hambre emocional. Bueno, el primer paso, lejos de llenarnos de rabia o de frustración, es precisamente abrazar nuestro estado actual, reconocer y aceptar lo que nos está sucediendo y empezar a indagar en las causas.
Para muchas personas encontrar la causa o el detonante puede ser muy fácil. Por ejemplo, la mujer que acaba de divorciarse y todas las tardes se compra un tarro de helado, ¿cierto? En este caso es relativamente fácil comprender de dónde surge su hambre emocional. Sin embargo, hay otros casos en los que es más difícil llegar a la causa, y en estos casos yo siempre recomiendo que se lleve un diario de alimentación en el que se registren al menos 3 puntos fundamentales: la hora de la comida que se ingirió y la emoción que estaba activa en ese momento. Por ejemplo, hora, 3 de la tarde, comida ingerida, pan con chocolate, emoción activa, soledad o sensación de soledad. Y así registrar las comidas durante al menos una semana. Una vez finalice esa semana, se debe revisar el diario en busca de patrones recurrentes. Por ejemplo, si el detonante más frecuente fue el estrés y el momento del día más problemático fue la media tarde, esto ya nos da un punto de partida sobre el cual podemos trabajar. A partir de aquí lo que debemos hacer es experimentar con diferentes estrategias. Siguiendo el ejemplo anterior, si descubrí que a media tarde siempre me siento muy estresada, lo que tengo que hacer es buscar acciones o herramientas que me permitan adelantarme a la aparición del hambre emocional. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, organizar mi agenda de tal forma que las tareas más pesadas del día queden en la mañana y de esa forma liberar la carga de estrés en las tardes. Otra cosa que puedo hacer es aprender técnicas de respiración que me relajen, hacer pausas activas. Cada quien debe buscar la estrategia que más le funcione. Sin embargo, y esto es muy importante, hay casos en que este tipo de estrategias deben estar acompañadas por un trabajo emocional serio y consciente, porque la solución al hambre emocional no es distraernos de ella, sino no sentirla, o al menos no sentirla tan frecuentemente. Y esto solo se logra ocupándonos de las emociones y de los vacíos emocionales que estamos buscando llenar. Definitivamente eso del hambre emocional es una cuestión muy seria que, a mi modo de ver, requiere de voluntad y de tomar la decisión de hacerse cargo de las emociones que nos llevan a caer en este acto compulsivo de comer por comer. Pero como dice María del Mar, no como una forma de darnos palo por eso, sino de hacer un trabajo consciente de aceptación y sobre todo de observación de nuestras emociones para poder gestionarlas y abrirle la puerta a la evolución y al desarrollo personal. De esta manera podremos cambiar lo que no funciona y aumentar nuestro bienestar biopsicosocial. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y hay un tema también que tiene que ver muchísimo con el hambre emocional y es el relacionado con la motivación que genera el bajar de peso, y esto inevitablemente lleva a muchas personas en su intento por conseguirlo, pues a ponerse en la dieta. Sin embargo, muchas de estas dietas terminan en fracaso, no solo porque los planes alimentarios prometen milagros o no están bien organizados, sino porque precisamente se desconocen los aspectos psicológicos que interactúan y que boicotean el proceso de pérdida de peso. Según los expertos, es importante reconocer que existe una explosión de placer activada por el gusto y que va directamente a nuestro sistema nervioso, más que a nuestro estómago, segregando toda una serie de sustancias como la dopamina que activan directamente nuestro sistema de recompensa y que al dejarnos llevar por el hambre emocional, pues propician que repitamos este tipo de ingesta una y otra vez, y en vez de controlarnos emocionalmente, lo que hace es activarnos el más absoluto descontrol al producirse un cruce de necesidades, es decir, llenamos un vacío emocional llenando físicamente el estómago. Pero recuerden esto, el estómago nunca podrá restablecernos psicológicamente, al igual que el cerebro tampoco nos aportará nunca calorías que nos nutran. Y bueno, María del Mar, para finalizar me gustaría preguntarte, en tu experiencia con tus asesorías nutricionales, ¿tú crees que el hambre emocional es algo fácil o difícil de superar? Pues Fer, depende del trasfondo emocional del caso, depende del tiempo que lleve la persona experimentando esta hambre emocional, pero sobre todo depende de la actitud de la persona frente a esta situación y de su intención de cambio. Cuando una persona aborda su hambre emocional desde una perspectiva de odio, de frustración, de resentimiento, es mucho más difícil que cuando una persona lo hace desde el amor propio, desde la compasión, desde la comprensión.
En estos casos hay que entender, Fer, que los retos alimenticios son una oportunidad grandísima de transformación y de autoconocimiento, porque pueden ayudarte a descubrir muchas cosas que no sabías de ti mismo. Y es que a menudo, y esto es algo que siempre digo, nuestra relación con la comida no es más que un reflejo de nuestra relación con la vida misma. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, yo siempre he creído que no hay cosas imposibles sino mentes negativas. Considero que el ser humano es tan poderoso que tiene la capacidad de crear su propia realidad y que todo depende hacia dónde enfoque su atención y de la disciplina, por supuesto, que dedique a su objetivo. Y para resumirles un poco todo lo que hablamos el día de hoy, tomen atenta nota de las siguientes conclusiones. 1. Recuerden que cuando utilizamos la comida como fuente de estímulo y placer, tendemos a neutralizar todas las emociones negativas como la tristeza, la rabia, la inquietud, el aburrimiento, el agotamiento, la frustración, en fin, todo esto a partir de la complacencia. 2. La primera forma de abordar el problema es entender cuándo nos invade el hambre física y cuándo la emocional, y pues aprender a diferenciarlas. Esto nos permitirá elegir qué tipo de alimento necesitamos, es decir, ¿necesitamos comida o necesitamos un reajuste psicológico? Y finalmente es importante entender qué hay detrás del hambre emocional y de esta manera crear nuevos hábitos, pues la voluntad sin lugar a dudas se puede entrenar. Bueno, María del Mar, encantado de haber contado con tu participación en este espacio muy personal. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, cuéntale a nuestros oyentes cuáles son tus redes sociales, cómo pueden hacer quienes estén interesados en alguna asesoría nutricional. Claro que sí, Fer. Pues primero que todo, los invito a visitar mi página web www.vivamisalud.com. Es una revista digital de nutrición, psiconutrición, salud, bienestar en general, en la que publicamos artículos basados en evidencia científica. Entonces, pues bienvenidos a esta plataforma, a la comunidad Viva Mi Salud, y también me pueden seguir en mis redes sociales @Viva Mi Salud en Instagram y en Pinterest. Por allá los espero a todos. Y a ti, Fer, muchas gracias por esta invitación. De verdad que fue un privilegio y un honor acompañarlos en este programa muy personal. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo en este espacio muy personal. Nuevamente, mil gracias por su amable sintonía. Los invito a que se pasen por mis redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, donde también les comparto contenido muy interesante sobre diversos temas del crecimiento personal. Y ya saben que pueden volver a escuchar este episodio en mi canal de YouTube, muy personal, /Fernando Rivero, así que por favor pasen la voz. Y los espero el próximo viernes con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y les deseo un excelente fin de semana. Chao pescado.